Buenas noches, mi nombre es Ingrid Arteaga, integrante del grupo 3 de la Maestría de Derechos Humanos. Como grupo les vamos a hacer un breve repaso por la sentencia del caso Tibi versus Ecuador. Vamos a hacerlo de manera panorámica. Imagínense despertarse una mañana cualquiera, común, con ánimos de ir a nuestras rutinas laborales, en la bulla del tráfico de Quito, la rutina que nos conduce hacia nuestras labores. Hasta allí todo parecería normal. De pronto nos encontramos de cara con un control policial, con la tranquilidad de quien no debe nada, de quien no oculta nada. Estamos prestos a colaborar, entregamos nuestra identificación. Además, respondemos alguna que otra pregunta y sin saber cómo ni cuándo estamos bajo aprehensión. La rutina se quiebra, la vida cotidiana se ve interrumpida y la seguridad personal se desvanece. Desde ese instante parece convertirse en palabras vacías, mientras la dignidad se ve amenazada y se abre paso a una cadena de vulneraciones de derechos, cargados de irregularidades procesales y abusos de poder que marcan el inicio del proceso arbitrario capaz de cambiar la vida a un ser humano. No, no es un guión de película norteamericana. Esto sucedió en Ecuador, es real, es el caso del francés Daniel Tibi ante una eh, detención arbitraria. Katiuska con el desarrollo del tema. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre la tortura y condiciones de la detención. Durante 28 meses de prisión preventiva, Tibi sufrió hacinamiento, insalubridad y torturas físicas y psicológicas. Fue golpeado, humillado para forzar su autoinculpabilidad a través de estas atroces humillaciones que le hicieron. Esto vulneró el artículo 5 de la Convención Americana sobre la Integridad Personal y la Convención Interamericana contra la Tortura. La Corte IDH calificó estos actos como tortura, recordando que su prohibición es absoluta y pertenece al ius conjudice, que significa ningún Estado puede justificarla bajo ninguna circunstancia. Siga la compañera. Buenas noches, compañeras. Dentro de los recursos que Daniel Tibi presentó, fueron dos habeas corpus, dos amparos y una queja administrativa. Eh, Daniel intentó defenderse, pero todos sus recursos fueron negados. Esto vulneró el artículo 25 de la Corte Americana, que garantiza un recurso sencillo y rápido y las garantías constitucionales de amparo y habeas corpus. La Corte IDH concluyó que en Ecuador los recursos eran meramente formales, no efectivos, dejando a Tibi en total indefensión. A continuación, la compañera Angélica. Buenas noches, compañeras. Angélica Luna saluda. Vamos a hablar ahora lo que fue la demanda internacional que interpuso el señor Daniel Tibi y la sentencia que luego salió. Efectivamente, en el año de 1998, el señor Daniel Tibi presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo recién en el 2003 que llega a la Corte Internacional. Luego, en el 2004, se sentencia y se condena a Ecuador. Efectivamente, en el año 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano. Se basó especialmente en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, que la misma que obliga
a respetar y garantizar los derechos. Asimismo, en el artículo 31 de la Convención de Viena, esta exige interpretar los tratados en favor de la persona. Y así es como se ordena al Estado ecuatoriano la indemnización, las disculpas públicas, reformas estructurales y la atención médica que en su momento Daniel Tibi no pudo obtener. Este fue un fallo histórico que reafirma que los derechos humanos deben interpretarse siempre en favor de las personas. Compañeras. Ok, vamos a dar una reseña de la línea de tiempo del caso Tibi versus Ecuador. En 1900, perdón, en 1995 se da el arresto de manera arbitraria en Quito. En 1995 a 1998, la tortura y la prisión preventiva hacia el señor Tibi. En 1997, recursos internos que fueron negados. En 1998, presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En 2003 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2004 se dictó la sentencia condenando a Ecuador. Y por último, después de 1998, ¿cómo queda la vida de este ciudadano con una vida posterior con secuelas físicas y psicológicas? Esto ha sido el desarrollo del tema del caso Tibi versus Ecuador. En nuestro grupo somos 5 integrantes. La ausencia del compañero Fabricio del Salto se da por enfermedad, entonces luego, posterior a ello, él realizará su intervención. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, compañera. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.